En Proverbios, capítulo 1, versículos 1 al 7. Le voy a pedir a mi esposa, hermana la fe Talía, que me lea estos 7 versículos. Amén. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén. En este libro de Proverbios se expone grandes verdades, y son verdades eminentemente prácticas, de asuntos y de temas de nuestra vida diaria, que pueden enriquecer nuestra relación con Dios. Estas verdades nos enseñan a vivir con una conciencia tranquila. Nos explican cómo ser sabios y prudentes en las decisiones importantes de la vida. Y nos explican cómo vivir en armonía con nuestra familia, con nuestros amigos. Por eso es que este es el primero de varios temas que pensamos abordar sobre este libro de Proverbios. Así que los invito a reflexionar, a meditar en este mensaje y en los que esperamos vengan en los próximos días. Oremos. Gracias, Padre Celestial. A tu presencia vamos para pedir que hables a nuestro corazón y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra alma, para que, Señor, nuestra relación contigo cada día sea mejor. Cada día podamos dar, Señor, lo que tú mereces, lo que tú quieres para tu pueblo. Háblanos, Señor. Háblanos a través de esta palabra, para que tú, Señor, hagas entender al hombre y a la mujer cuál es el propósito tuyo, el porqué de la muerte de tu Hijo y resurrección, por qué es el plan maravilloso que tú tienes para toda la humanidad. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Bien sabemos que Salomón es el escritor de Proverbios y lo escribió en los primeros años de su edad ya adulta. Y es un libro que trata sobre la sabiduría. Ahora, ¿qué es un proverbio? Un refrán también lo conocemos nosotros. El proverbio es un dicho que expresa una verdad específica de una manera directa y precisa. También otros lo definen que los proverbios son frases cortas producto de una larga experiencia obtenida. Otros también dicen una verdad que se presenta en una forma fácil de recordar, una filosofía basada en la experiencia y en una regla para la conducta humana. En el antiguo Oriente es el hogar de los proverbios. Se piensa que Salomón coleccionó muchos de estos proverbios de diferentes fuentes, siendo finalmente Salomón el editor de todos ellos y el autor de muchos de ellos. Lo que quiere decir que lo que tenemos aquí es el registro inspirado de los proverbios que son de Salomón o de otros autores, a los cuales Dios ha dado su aprobación, como lo veremos más adelante. Algunos eruditos han notado que existe un cambio de pronombres en este libro. Desde la segunda persona pasamos a una tercera persona. Las conclusiones de esto, que han llegado muchos de los eruditos, es que en los proverbios, cuando se usó la segunda persona, fueron los que enseñaban a Salomón, los maestros en el fondo. Y los proverbios que usaron la tercera persona
fueron compuestos por Salomón mismo. Ese es un punto de vista, reflexión. Además, hay algunas cualidades que podemos encontrar en los proverbios que son dignas de destacar. Proverbio no tiene ninguna afirmación que no sea científica o alguna observación que sea errónea. No hay nada de eso. Podemos observar de Proverbio que está en un nivel de moral muy elevado. Los dichos inmorales que aparecen en otras obras, en otros escritos, usted no los va a encontrar en este libro de Proverbios. También podemos decir que los proverbios no se contradicen a sí mismos, mientras que los proverbios escritos por las personas en general en el día de hoy con frecuencia se contradicen. Un ejemplo, el que madruga Dios le ayuda, dice, muy común. Pero hay otro proverbio que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Otro proverbio que podemos citar es, el agua hace mal y el vino hace cantar. Pero hay uno que lo contradice al decir que el agua no enferma, ni emborracha, ni hace mal, ni adeuda. Así que en este libro de Proverbios no vamos a encontrar ninguna contradicción, porque fue inspirado por Dios. Y lo que Dios inspira y crea no se contradice nunca. Por tanto, para ser sabio, en el sentido bíblico del término, uno debe primeramente comenzar estableciendo una relación adecuada con Dios. Y eso es temer al Señor. Significa respetar a quien es y depositar en Él, en Dios, toda nuestra confianza, rindiéndole nuestra adoración, nuestra obediencia y nuestro servicio. Si Dios no es honrado y su palabra no es obedecida, entonces la sabiduría, tal como los sabios hebreos la definieron, nunca podrá ser alcanzada por esa persona. La finalidad de los proverbios es entregar, especialmente en los jóvenes, un enfoque hábil de la vida. En la actualidad, como en todas las épocas, los jóvenes están buscando respuestas a las interrogantes de la vida, respuestas que se pueden obtener cuando están debidamente conectados con el Señor. Es la única manera que pueden tener buenas respuestas los jóvenes. Los proverbios eran empleados antiguamente por los padres para impartir sabiduría a sus hijos. El fin de usar los proverbios era ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades mentales que le promovieran a ellos una vida sana. El tener la sabiduría de Dios implica tener la capacidad de enfrentarse con las exigencias de la vida de una manera que honremos siempre a Dios. Podríamos decir que el libro de Proverbios nos cuenta una historia y que este joven que se menciona en el libro descubre que hay dos escuelas que están en conflicto, tratando de lograr que este joven vaya a una de estas escuelas. Como si el joven recibiera, es como que el joven recibiera las guías de la universidad, donde señala los beneficios que puede recibir de asistir a uno de estos centros de formación. Una de estas escuelas es conocida como la Escuela de la Sabiduría, y la otra escuela es conocida como la Escuela de los Insensatos. Los consejos dados en Proverbio trascienden todas las épocas en el trato de Dios con los seres humanos. No hay diferencia si la persona estuvo en el Antiguo Testamento o lo está hoy día en el Nuevo Testamento. Sus verdades no han dejado nunca de serlo, y es un libro útil para hombres y mujeres. Alguien, claro, podría objetar este libro y decir que en este libro no se encuentra nada acerca del Evangelio, pero se olvida de aquel de quien cuya sabiduría habla este libro, y ese no es otro que el Señor Jesucristo. Él es el que está hablando de la sabiduría en este libro.
Igualmente debemos tener presente al leer este libro que se repite una y otra vez el contraste entre la persona sabia, que tiene una correcta relación con Dios, y el insensato, que es el malvado o el injusto. Y este contraste lo podemos encontrar muy sintetizado en el Salmo 1:6, que dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí se resume. Después de esta introducción entonces tan necesaria, vamos al primer versículo del estudio que regresaremos hoy, del capítulo 1. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y leemos al tiro el segundo: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Estas palabras identifican a su escritor, el rey Salomón. Evidentemente, Salomón, decíamos, reunió muchos proverbios de distintas fuentes. Él fue el editor de todos estos proverbios y el autor de muchos de ellos. Así que en los versículos 1 al 9 de Proverbios se presenta un contraste entre la sabiduría y la necedad o la insensatez. En los versículos 2 al 4, la idea gira en torno al niño en el hogar, que recién va iniciando su vida en esta tierra. Por eso dice 2, 3 y 4: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hoy, estas palabras que se usan en estos versículos, que parecen ser sinónimos y que están muy relacionados entre sí, podemos decir que no son iguales. Estas palabras no son simplemente sinónimos, ni que están colocadas para hacer un inicio impotente. Lo que dice acá es que los proverbios son para experimentar sabiduría. ¿Qué quiere decir actuar con sabiduría? La palabra sabiduría en la Biblia significa la capacidad para usar el conocimiento correctamente. En este libro de Proverbios, la palabra sabiduría aparece 37 veces. Es un vocablo importante en las Sagradas Escrituras. ¿Qué representa? La utilización correcta del conocimiento, es decir, la aptitud o el talento o la cualidad que se dispone, que tiene alguien para el buen ejercicio, en este caso, de la palabra de Dios. Hay, por supuesto, muchas personas brillantes en el mundo intelectualmente, que tienen mucho conocimiento, pero les falta sabiduría. Por lo que se aprecia, por lo que de ello entonces se aprecia cuando hablan que no usan el conocimiento y la sabiduría correctamente. La sabiduría que se muestra en el Antiguo Testamento es hoy día para el creyente, está representada esa sabiduría del Antiguo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo escribe en primera carta a los Corintios 1:30: mas por él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo entonces es la sabiduría para el creyente en el día de hoy. Y conocer la sabiduría es conocer a Jesucristo. Pablo lo expresó muy bien en Filipenses 3:10, con esa ambición que tenía Pablo de conocerlo a él. Dijo: a fin de conocerle. Así que, estimado oyente, sería maravilloso que esa misma ambición que experimentó Pablo de conocer a Cristo influyera hoy en nuestras almas, para que usted y yo deseáramos conocer y recibir a Cristo en su corazón como el Salvador de su alma. Conocer a Cristo es actuar con sensatez, es ser una persona sabia.
Puede ser que usted no sea alguien brillante, pero cuando recibe a Cristo y le conoce, entonces va a tener sabiduría. La segunda palabra que encontramos acá, después de sabiduría, es doctrina o instrucción. Aparece 26 veces en este libro. Lo interesante es que a veces la misma palabra en hebreo es traducida por la palabra corregir o castigar. Por ejemplo, en Proverbios 13:24. ¿Qué nos dice Proverbios 13:24? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El corregir aquí quiere decir en realidad dar instrucción, dar una instrucción. Por lo que el término instrucción expresa en el fondo enseñanza, por medio de la disciplina. Y esta es una verdad que se ha dejado muy de lado en la actualidad en este mundo. Nuestra actual sociedad está evidentemente desviada y no está sintonizada con la palabra de Dios. Se dice en algunos círculos que la única razón por la que se pone a los criminales en la cárcel es para disciplinarlos y para reformarlos. Pero eso nunca fue el objetivo en el trato con los delincuentes de acuerdo con la palabra de Dios. Al tratar con los criminales, el fin en la palabra es juzgarlos y castigarlos, y no se entregó ninguna otra razón. Cuando usted está tratando con su hijo, tiene que disciplinarlo porque eso es parte de su instrucción. Debe enseñarle por medio de ¿qué? De la disciplina. Pero el propósito no es castigarlo, no es eso. Lo que tiene que usted hacer con él por medio de la disciplina es instruirlo correctamente. Por lo general a veces se oye decir con cierta frecuencia, ese niño debe ser castigado. No es ese el propósito de la palabra de Dios. Lo que se debe hacer es enseñarlo por medio de la disciplina, de la instrucción. Nuestros pensamientos hoy se encuentran desorientados en la sociedad. Disciplinamos a los delincuentes y castigamos a nuestros hijos. Se requiere entonces volvernos a los propósitos de Dios, a la finalidad de la palabra de Dios que nos ha entregado. En el caso de los colegios, por ejemplo, de la enseñanza básica y media, cada vez vemos cómo va creciendo el estado de agresividad, de violencia y de abuso de alumnos contra profesores y entre los alumnos mismos. Los métodos que se usan actualmente, tanto en el hogar como en la escuela, son pocos adecuados y efectivos. No nos están sirviendo. Se le preguntó una vez a un padre, ¿les pega usted a sus hijos? Bueno, dijo el papá, solo en defensa propia. Esta declaración no es una salida jovial, sino que refleja una alarmante y progresiva realidad, como es la violencia de hijo contra padre. Parece que se han invertido los papeles y los hijos instruyen a los padres sobre lo que tendrían que hacer y sobre cómo deben ser tratados. Es innegable que no podemos negar que muchos padres necesitan recibir instrucción sobre cómo disciplinar y sobre lo que deberían haber hecho en su momento, pero el tiempo pasó y no lo hicieron. Sintetizando entonces, la instrucción consiste en enseñar por medio de la disciplina cada instrucción al hijo. El mejor ejemplo lo tenemos en Dios, nuestro Padre Celestial, quien es notable en enseñarnos de esta manera, en disciplina. Así hemos podido comprobar que cuando su mano, la mano de Dios, ha actuado sobre nosotros para disciplinarnos, hemos aprendido una enormidad en nuestra vida. El conocer y entender los proverbios implica inteligencia. También en el día de hoy tenemos otra palabra, discernimiento. Nos hace falta percibir en el fondo lo que Dios espera de nosotros.
especialmente que usemos bien nuestra inteligencia y además que nosotros ocupemos muy bien el sentido común que también se ha perdido. En el versículo 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El término justicia comprende rectitud, es decir, un comportamiento correcto. Basta con recordarnos una de las cualidades de Job 1:1, que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algunos señalan que correcto es algo relativo, depende del momento, de la ocasión, de lo que se quiera decidir. ¿Qué es correcto entonces? Bueno, podemos decir que lo correcto es lo que Dios define como correcto. Podemos preguntarnos a sí mismos, ¿es correcto hacer esto? Y va a ser correcto si Dios dice que está bien. Podemos usar como información la Biblia, nuestra propia conciencia, si tenemos al Espíritu Santo trabajando en nosotros. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿está mal hacer esto? Y va a ser malo si Dios dice que lo es. Lo bueno y lo malo en el día de hoy no son términos relativos, excepto en la mente del ser humano de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Hoy prevalece la idea de que la persona término medio, que es relativa en su pensamiento, es el modelo de referencia a seguir. Y esa es una de las razones por las cuales hoy hay tanta deshonestidad, tanta inmoralidad y tanta corrupción. Porque el bien y el mal se han convertido en términos relativos para el hombre de hoy común. Dios ha dicho que no lo son. Y tal como la luz y la oscuridad, el bien y el mal son términos absolutos. Por eso el Señor Jesús nos enseñó también y nos recomendó, ¿cierto?, en su palabra en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar, dijo el Señor, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En este versículo tenemos también la palabra juicio, que quiere decir que nosotros tenemos que juzgar, es decir, expresar juicio. Y es lo mismo que hacemos al tener que tomar una decisión de parte nuestra. Durante nuestra vida en este mundo, los creyentes también llegamos a encrucijadas y a bifurcaciones en nuestro caminar. Y tenemos que tomar decisiones sobre cuál camino a seguir. Y cuando no sabemos qué decisión tomar, debemos consultar a Dios a fin de saber cuál es la decisión correcta. Lo que finalmente nos da la seguridad de que el Señor, nuestro Dios, nos va a conducir en la forma correcta para que enfrentemos nuestras dudas y no cometamos errores en nuestra decisión tomada. También en el versículo 3 está la palabra equidad, que entre otros sinónimos es integridad. También podemos decir honestidad, probidad, algo que se ha perdido hoy día, probidad, templanza, control de sí mismo y honradez. Se estima que a los hijos de Dios se nos ha dado grandes principios, es decir, grandes orígenes, génesis, fundamentos, y que estos principios son los que nos deberían guiar siempre. Un ejemplo de esto lo encontramos en Romanos 14:22b, donde se menciona el siguiente principio: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. La conciencia no le condena en la decisión que ha tomado. Y otra versión lo traduce: dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. El creyente tendría que sentir siempre entusiasmo, alegría y tranquilidad por la decisión tomada, porque lo ha hecho en base a la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que muestran tener en su vida diaria una conducta como que si estuvieran pisando sobre cáscaras de huevo. Y dicen, bueno, no sé si debería hacer esto o no. Estoy en la duda.
deberíamos estar siempre plenamente convencidos de que la acción que vamos a realizar es la correcta, a fin de no tener remordimiento de conciencia después de haber actuado. Si usted, después de haber tomado una decisión, al mirar hacia atrás, piensa, ojalá no hubiera hecho esto, entonces tiene que asumir que fue un error lo que hizo. En asuntos dudosos, cuando hay duda, donde la Biblia permanece en silencio, porque no lo aclara, este principio le guiará en su conducta. Si puede recordar lo que hizo ayer y sentirse satisfecho delante de Dios por lo que ha hecho y porque ha determinado obrar bien, entonces sabrá que usted hizo lo bueno y lo correcto. Porque su conciencia, el espíritu como era en usted, no le está objetando nada. Otro gran principio de conducta que nos debería guiar es asumir nuestras propias debilidades. Deberíamos preguntarnos, ¿lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo es una ofensa para mi hermano o mi hermana en Cristo? ¿Lo que hago es correcto frente a la hermandad? Versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Los proverbios son para dar sagacidad a los ingenuos o inexpertos. O sea, hay que actuar con prudencia. Implica ser sabio en lo que uno hace. Un hijo de Dios nunca debería actuar con insensatez, porque tiene a Dios mismo, tiene su palabra, tiene el Espíritu Santo. Algunas determinaciones personales y familiares se toman a veces impulsivamente, precipitadamente, y al pasar el tiempo traen grandes consecuencias en nuestra vida. Es justamente en las situaciones críticas donde se requiere una sabiduría que solo Dios puede dar, a fin de que la resolución tomada para resolver esta situación no traiga consecuencias en nuestra vida. Y esto nos hace recordar palabras del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 10:16, cuando el Señor Jesús envió a los apóstoles a su primera misión de evangelización a judíos, ¿qué dijo? He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpiente y sencillos como paloma. Es decir, ser sabios como serpiente. Pues la palabra prudente y sabio son sinónimas. Estas palabras también están dirigidas a nosotros hoy día, a fin de que las apliquemos en las más variadas circunstancias de la vida cotidiana. También en este versículo 4 dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Inteligencia o conocimiento consiste en información útil para todo joven. Podemos tener el siguiente ejemplo. En cierto laboratorio de una universidad se había colocado un cartel que servía de lema a los estudiantes. Y el cartel decía lo siguiente: después del conocimiento, lo más importante es saber dónde hallarlo. Por esta razón, es bueno tener la Biblia a mano y tener el hábito de leerla habitualmente, a fin de encontrar en ella lo que se desea saber sobre un determinado tema o asunto. Cordura. ¿Qué quiere decir cordura? Seriedad, tino, ponderación, quiere decir. Siempre es agradable encontrar personas y sobre todo a cristianos amables, atentos, que a veces nos sorprenden con un detalle o con algo que ellos saben que necesitamos y que no tenemos. Son características que todos deberíamos tener y que honran a la fe cristiana que profesamos y sobre todo honran el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Otra versión lo dice así: el sabio los escucha
y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Esta virtud señalada ha sido característica de los grandes hombres en el mundo. Ellos, estos grandes hombres, nunca llegaron al punto de pensar que ya habían aprendido todo. Siempre ellos decían, hay algo más que aprender. En diferentes sectores de la sociedad nos encontramos con personas que han alcanzado fama por haberse destacado en la práctica de alguna profesión. Algunas de estas personas revelan una gran arrogancia. No aceptan la menor sugerencia o corrección, porque creen haber alcanzado la totalidad del conocimiento en su área profesional. Creen saberlo todo, por lo que demuestran su falta de sabiduría y su incapacidad para asimilar nuevos conocimientos. Algo que caracteriza a este tipo de personas es que siempre están hablando de sí mismos y no saben escuchar a los demás. Por ello, este libro, Proverbios, contiene una advertencia. Oirá el sabio y aumentará el saber. Salomón dijo que si una persona es inteligente, escuchará lo que se está diciendo en estos proverbios. Versículo 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Hay otro proverbio que expresa esta misma idea. Proverbio 25:2. Proverbio 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Otra versión dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Dios nos ha dado el Evangelio para que podamos proclamarlo en forma pública. Pero también hay verdades en la palabra de Dios que se han escondido como los diamantes. ¿Qué significa esto? Dios ha escondido los diamantes sobre la tierra, ¿cierto? Bien lo sabemos. Para que el hombre tenga que buscarlo y encontrarlo. Tiene que trabajar en zonas mineras para encontrar los diamantes escondidos. Es decir, que el hombre tiene que hacer un esfuerzo para hallarlo. ¿Por qué? Porque es así como Dios hace las cosas. Forma parte de la gloria de Dios ocultar un asunto o tener secreto. Basta recordarlo en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted entonces, querido oyente, amado hermano, debe dedicarle todo el tiempo que sea necesario al estudio de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que tenemos que estudiar la Biblia todo el tiempo. Quizás usted haya estado leyendo la Biblia de una manera superficial, o a lo mejor ocasional, por lo que aún no ha encontrado el verdadero tesoro, el mensaje que allí se encuentra oculto, el verdadero tesoro que allí está escondido para usted, y ese tesoro es Cristo. ¿Por qué? Dice la palabra en Hebreo 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estimado oyente, si usted no ha encontrado a Cristo Jesús en la Biblia, entonces no ha estado buscando los diamantes. No ha excavado, no ha escudriñado lo suficiente para encontrarlo. Dios ha colocado esas grandes verdades acá en la palabra de Dios, en la Biblia. Y diríamos que la tragedia de nuestro tiempo es la ignorancia de la palabra de Dios a todos los niveles de la sociedad, que se supone que deberían saberla y conocer la voluntad de Dios, especialmente nuestros gobernantes.
Tiene que haber un estudio serio, intenso de la palabra de Dios, a fin de que usted pueda llegar a la deducción de que no podrá descubrir los diamantes de la palabra de Dios sin el estudio atento y detenido de la palabra misma. El reto que tenemos ante nosotros en el libro de Proverbios, así como los demás escritores y de los demás escritos de la Biblia, es que debemos reaccionar entonces positivamente a los mensajes que nuestro Padre Celestial nos ha dado a través de las Escrituras, del total de la Biblia. El apóstol Pablo expresó muy bien esto en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el gran desafío que nos pone el autor de la Biblia, nuestro Padre Celestial. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí tenemos un contraste interesante. Nos explica el motivo por el cual los insensatos o necios no salen de su ignorancia. La experiencia no les enseña absolutamente nada a ellos. El libro de los Proverbios se enfoca más en la sabiduría de la vida práctica que en las ideas teológicas. Sin embargo, se basa en un principio teológico vital. El verdadero conocimiento y la sabiduría fluyen del temor del Señor. Para ilustrar esta historia, tengo lo siguiente. En cierta ocasión, un hombre de negocios iba viajando por la carretera en su automóvil y de pronto uno de los neumáticos se reventó. Tuvo que salir de la carretera y detenerse a un costado de un manicomio. Del otro lado de la cerca, al interior del manicomio, estaba un hombre que lo observaba con curiosidad y lo miraba mientras cambiaba la rueda del auto. Ese hombre nunca dijo nada, solo permanecía mirándolo a él. El automovilista no quería decir nada, porque no sabía en qué condiciones se encontraba ese hombre que estaba allí internado. Así que cuando quitó la rueda de su auto y colocó las tuercas en el taparrueda, en un momento se inclinó accidentalmente y movió el taparrueda y las tuercas entonces cayeron por una alcantarilla y no las pudo recuperar. El automovilista se tomó la cabeza sin saber qué hacer. Se había quedado sin las tuercas para apretar el neumático cambiado. Entonces, el hombre que lo observaba y que estaba al interior del manicomio, le dijo: ¿por qué no quita una tuerca de cada una de las otras ruedas y las coloca en la que no tiene ninguna y va a la estación de servicio allí y podrá conseguir las que faltan para fijar la rueda? Ante tamaña sugerencia, el automovilista lo miró sorprendido y le dijo al hombre: ¿por qué no se me ocurrió esta idea? Usted está en una institución psiquiátrica, le dijo, y yo estoy aquí afuera. Y sin embargo, usted es quien pensó en la solución. A lo que el interno le respondió: bueno, yo puedo estar loco, pero no soy tonto. El temor al Señor es el debido respeto y honra a Dios. Y ese temor es el principio de la sabiduría. Dios, nuestro Padre Celestial, debe ser respetado, reverenciado y admirado. Es una actitud propia de quienes fuimos creados hacia nuestro Creador y Creador de todo lo que hay en el universo. En Génesis 1:26 se escribe lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es el principio de la sabiduría. La idea de que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría también lo encontramos en Job
en Salmos 111, en Proverbios 9 y en Eclesiastés 2 y en Job 28. La caída del hombre fue una elección de lo que era preciso realizar por un hombre sabio. Lo que Dios le dijo a Adán era una elección, pero que tenía que ser tomada con sabiduría. Así que recordemos que en Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Pero este hombre, Adán, y su mujer Eva, desaprobaron el primer principio de la sabiduría, el temor a Dios. No tuvieron temor de Dios. No tuvieron temor de Dios. No fueron sabios. En resumen, estimados oyentes, podríamos decir que estos proverbios son como un espejo que nos revelan directamente y con sencillez cómo somos en realidad, a la vez que nos advierten sobre las consecuencias de la insensatez y el orgullo. En otras palabras, nos ayudan a cumplir el propósito de Dios en nuestro andar por esta tierra. Por ello, y por todo esto, estimado oyente, insistimos en la lectura y el estudio de la Biblia. Y el estudio de todos los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Dios se revela de una manera directa a los seres humanos, que se encuentran alejados de Él, y asimismo son controlados por el pecado. ¿Y qué pide Dios? Crear una relación con Él. ¿Y cómo es esa relación con Él? A través del Señor Jesucristo, que es la fuente de toda sabiduría. Así que invitamos a usted a responder a esta revelación y a esa invitación que Dios hace de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal, para que el Espíritu de Dios pueda comenzar en usted una obra de liberación y de transformación que va a afectar toda su vida. Aunque la vida actual que usted lleva se termine, después de esta resurrección, por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted va a vivir eternamente en la presencia de Dios con aquellos que le pertenecen, pues también confiaron en Cristo para salvación de sus almas. Amén. Oración. Oremos. Si usted ha recibido en su corazón, estimado oyente, y quiere aceptar esta invitación de venir a las plantas del Señor Jesucristo, entonces le invito a repetir después de mí la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que no merezco ser salvo. He confiado hasta ahora en mí y en mis obras. Pero hoy pongo mi fe solamente en ti, para tener la vida eterna. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi alma. Por fe, acepto tu regalo de vida eterna. Confío hoy solo en ti y te doy gracias por la vida que me das. En Cristo Jesús. Amén. Amén.